justo desde que era niña fui muy insegura, porque la seguridad en las mujeres viene del padre. Mi papá era un hombre alcohólico y pues mi papá llegaba de manera muy violenta, pateando la puerta, diciéndonos todo tipo de insultos. Nunca tuvimos una Navidad, un cumpleaños, y la verdad es que las fiestas me daban miedo porque sabía que cuando había fiesta es porque iba a salir el monstruo, ¿no? Pues me inscribí al colegio de policía, o sea, me encantó la idea de tener un arma. Pues ahora obviamente ya lo entiendo perfecto. Yo quería sentirme protegida. Dije, si nadie me va a proteger, yo voy a buscar mi propia protección. Para mí, lo más importante es creer en Dios, buscarlo a Él, porque así lo dice su palabra, búscame y tú me vas a encontrar. Entonces, pues bueno, las cosas nunca se arreglaron. Hay mujeres que creen que algún día va a cambiar. Créanme que las consecuencias que acarrea el vivir con una persona alcohólica, sobre todo en los hijos, son graves. Sigo con ese problema, como te decía, yo sentía que era así como una jarrita de cristal que me dejaron caer desde antes de nacer, la intentaron pegar y la depresión ahí sigue. O sea, ¿tú sigues ahorita en depresiones? Bienvenidos a este nuevo episodio en donde les presentaré a una mujer impactante y de armas tomar, quien desgraciadamente tuvo que vivir desafíos desde que ella era una niña, porque pues su papá fue ese hombre violento, ese hombre alcohólico del que desgraciadamente tuvo que huir muchas veces, del que el miedo hizo que se paralizara, y eso fue lo que ella tuvo que vivir para formar esta mujer maravillosa que ahora es una mujer espectacular, impactante, que por supuesto para mí es un placer que la conozcan. Ella es Liz Isasi. Liz, hola. Hola, Connie. Liz, muchas gracias por estar aquí. De verdad que a mí me encanta tener mujeres que puedan ser testimonio en la vida de muchas personas que desgraciadamente pues sufren lo que es esa violencia familiar, pero que en este caso desde la niñez, ¿no? Tú desgraciadamente viviste esa parte y me encantaría, Liz, primero que nada, gracias nuevamente por estar aquí y por permitirnos contar tu historia. ¿Qué fue, Liz? Dime, ¿qué es haber vivido desde niña este tipo de violencia, Liz? Bueno, primero, gracias. No, al contrario, gracias por la invitación, me siento muy a gusto de estar aquí y como bien lo dices, a veces yo creo que es muy importante compartir nuestra historia porque tristemente, o sea, se siguen dando casos de violencia familiar y muy graves y pues hay mujeres que no saben qué hacer y como bien lo dices, en mi caso fue desde ser niña, vivir todos estos episodios y pues bueno, eso es lo que quiero compartirles. Ay, no, bueno, pues gracias, Liz. Primero que nada, Liz, a mí me gustaría que nos dijeras, ¿qué es esa experiencia de niña, Liz? ¿Qué es lo que tú recuerdas de tu niñez? Pues mira, Connie, yo desde que me acuerdo es cuando estaba en el kinder, o sea, te estoy hablando de una niña que será en promedio 5 años, en donde yo lo único que recuerdo de esa etapa de mi vida es sentir mucho miedo cuando caía la noche y sabía que mi papá en cualquier momento iba a llegar. Mi papá era un hombre alcohólico, pero mi papá no era así de alcohólico de, bueno, los fines de semana nos vamos a tomar 1 o 2 y ya. No, mi papá, pues ya su alcoholismo llegaba a que se pasaba semanas tomando, 15 días tomando, a veces se perdía 20 días y por eso es que mi papá, pues muchas veces mi abuelo lo tuvo que encerrar en grupos de alcohólicos anónimos. Y pues bueno, yo soy la mayor de 3 hermanos, mi hermano todavía estaba en brazos cuando yo estaba en el kinder y pues mi papá llegaba de manera muy violenta, pateando la puerta, diciéndonos todo tipo de insultos y pues todo tipo de agresiones, nos golpeaba a mi mamá, a pesar de que mi mamá pues tenía a mi hermanito en brazos, lo golpeaba. Entonces, pues eso me hizo, desde ese momento, ser una niña muy temerosa. Mi mamá me cuenta que antes de que yo naciera, bueno, cuando nací muy chiquita y que me tuvieron que tener en la incubadora como 20 días y ahora que ya he leído un poquito, pues sé que cuando una mamita que está embarazada sufre violencia, el feto, su manera de protección es hacerse chiquito, o sea, no quieren hacer el feto,
pues bueno, a mí me tocó estar en esa parte en el hospital. Y fíjate que todo esto de vivirlo desde niña, o sea, yo he pasado hasta ahorita un episodio que yo más o menos te podría explicar como cuando rompes algo de cristal y lo vuelves a pegar. O sea, le pongas el pegamento más caro o mejor, ya no va a quedar igual. Y yo así me sentí desde niña. Desde niña como que a mí me fracturaron el corazón y siempre, o sea, eso me ha traído, bueno, tenía mucho miedo. O sea, yo vivía todo el tiempo con mucho miedo. A mi papá yo lo veía como estos monstruos de la película de terror, en donde en cualquier momento se te va a aparecer. Entonces, que una niña de 4 años viva así, imagínate emocionalmente cómo te pega todo esto. O sea, es muy difícil vivir así. Entonces, como que yo me recuerdo estar en un, ¿cómo decirlo? Como todo el tiempo en modo supervivencia. En modo, ¿qué voy a hacer? Y yo me preocupaba, yo veía a mi mamá todo el tiempo llorando. Mi papá, pues aparte del alcohol, le encantaba andar con sus amigos, con las mujeres, jugando baraja. La prioridad de mi papá eran sus amigos, no su familia. Nunca tuvimos una Navidad, un cumpleaños, y la verdad es que las fiestas me daban miedo, porque sabía que cuando había fiesta es porque iba a salir el monstruo, ¿no? Y a mi papá no le importaba quién estuviera, si estuvieran amigos, si estuviera familia. Él inmediatamente, o sea, los efectos del alcohol estaban en él y de verdad que se salía, agarraba camionetas, carros, todo, chocaba, peleaba con quien se le pusiera enfrente, muy agresivo. ¿Tu mamá qué hacía, Liz, en ese momento? Pues tristemente nos tocó vivir todavía en esa época en donde a las mujeres les decían que se tenían que aguantar. Mi abuelita, mis tíos, todos le decían, aguanta, o sea, es tu esposo, tú tienes que aguantar. O sea, tú tienes que estar en tu casa, ver por tus hijos y pues bueno, él algún día va a cambiar. Y mi mamá lo que hacía pues era llorar. O sea, yo el recuerdo que tengo de mamá es llorar todas las noches y bueno, mi mamá, no sé, yo sé que no lo hacía con una mala intención, pero ella siempre se desahogaba conmigo, con una niña de 4 años. Entonces, imagínate todo el trauma, o sea, aparte de la violencia, el ver a mi mamá llorando, pero fíjate, Connie, sí, que también algo... Porque aparte, eso que tú estás comentando, Liz, es sumamente importante, ¿no? A veces, como mamás, no pensamos en el daño que podemos hacer a nuestros hijos. Y en lugar de ver cómo protegerlos, es esa parte en donde estás recibiendo toda la violencia y todo lo malo y de repente te descargas, pero te estás descargando con una personita, ¿no? Una personita que desgraciadamente en ese momento la tienes a la mano y le estás cargando todo. En este caso, Liz, yo creo que una de las cosas espantosas que vivías y todo eso fue por ese miedo ¿tú crees que tu mamá tuvo que haber... ¿Tú vivías la violencia de tu papá o tu mamá era quien transmitía ese miedo? O sea, es que muchas veces yo he visto que las personas tenemos el poder de hablar, bien o mal, tenemos ese poder. Sí. Y también nosotros como personas tenemos el poder de destruir o de edificar, ¿no? Y yo he visto también que a veces hay mujeres, hay hombres, hay mujeres en donde se dedican a destruir a su pareja con los hijos sin que ellos tengan que ver. Pero tú tú vivías el temor, tú vivías eso. Y también estabas recibiendo la violencia por parte de tu mamá, porque ella se descargaba contigo, ¿no? O sea, pero tú, o sea, mi pregunta es, ¿tú vivías la violencia? ¿Sientes que tú ahorita que, no sé, te vi tu carita así como de, esa era violencia también de parte de tu mamá hacia ti cuando una niña de 4 años está recibiendo toda esa información? ¿Lo habías pensado de esa manera? Pues ahora ya me doy cuenta, ¿no? Porque ahorita, pues gracias a Dios ya la psicología, los estudios y demás, pues ya lo tenemos como que más claro que también es un tipo de violencia. Como tú bien lo dices, Connie, o sea, a veces como, en este caso, te digo, a mi mamá siempre le decían, es que tú te tienes que aguantar, es tu esposo, tú decidiste casarte y le tienes que ser fiel hasta que la muerte los separe, ¿no? Así, porque eso es importante. O sea, yo, por ejemplo, digo, yo vengo de
una religión tradicional, que decían, es católica, y decían, hasta que la muerte los separe, ¿no? Y yo realmente sí tuve que entender en un proceso que era hasta que la muerte me separara, porque o me separaba o me mataban, ¿no? En este caso, Liz, tú, ¿qué tipo de religión o cómo o a quién te decía que era hasta que la muerte los separara o que se tenía que Pues estar? igual por mi abuela, siempre nos llevaban a una iglesia cristiana. Entonces también, o sea, mi mamá siempre le decía, no, es que, o sea, tú es pecado si tú te divorcias, no lo tienes que dejar. Entonces, como que eso, desde esa edad en mí empezó a como sentir resentimiento, porque por un lado te decían, Dios es bueno, Dios es amor, Dios te ama, Él mandó a su hijo a esta tierra a dar la vida por ti, pero yo decía, pues si es tan bueno y dicen que Dios está en todos lados, ¿por qué permite que pasemos esto? Porque mi papá no solamente golpeaba a mi mamá, llegaba y me golpeaba a mí, golpeaba a mi hermano, entonces como que era ese choque, ¿no? En que a veces la religión, porque eso te lo dice la religión, más no lo dice Dios. En ninguna parte dice que una mujer debe sufrir violencia, como tú lo dices, hasta que la muerte los separe o te maten. Sí, de hecho, Liz, ahorita que Liz lo está comentando, desgraciadamente, yo cuando conozco a Cristo, me di también cuenta que hubo personas que al mismo tiempo que yo lo conocieron, pero empezaron a hablar de un Dios y a y a conocer de Cristo como una religión, lo convirtieron en una religión y empezaron a ser muy legalistas, ¿no? Esto no, esto no, esto no, esto no. Entonces, a mí justo me dijeron hasta que la muerte los separe, pero una de las cosas que yo tuve oportunidad de vivir fue que Dios, por ejemplo, hablaba conmigo y me llegué en alguna ocasión con unos pastores golpeada, porque cuando yo conozco a Dios me decían, no, no te divorcies, Dios nos va a restaurar, Dios esto, y literal llegué así, ¿no? Pero a la hora de que me vieron, me dijeron, a ver, como, ¿por qué te divorciarías, no? Y justo Dios, gracias a Dios, me mostró un versículo en donde decía que Dios no nos llamaba a vivir en esclavitud, ¿no? Y también hubo muchas cosas importantes que en algunas ocasiones nosotros es importante que la gente sepa, o sea, no importa la verdad que nosotros digamos, yo conozco a Cristo, ya soy perfecto, ya vivo en un mundo en Disneylandia, porque Liz, ahorita tú conocías a Cristo desde niña, pero entonces estabas en una iglesia o conociste una iglesia en donde desgraciadamente en lugar de hacerte vivir bonito, fue diferente, ¿verdad? Sí, claro, ahí en la iglesia donde yo crecí, todo era pecado. Era pecado maquillarte, era pecado usar pantalón, o sea, querían tener como una monja, ¿no? Aislada del mundo porque todo era malo. Entonces, pues bueno, yo ahora que pues ya como persona adulta lees la palabra de Dios y te das cuenta, pues en los evangelios, nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, a quien de verdad le dijo las peores palabras y quien se dirigió tajantemente fue con los religiosos. ¿Por qué? Porque las religiones lo que hacen no es decir la verdad, sino que lo usan a su manera, a como ellos te dan a entender, pero pues realmente la verdad está en la palabra de Dios. Y tristemente a mí me tocó comprenderlo ya hasta la edad adulta, porque cuando era niña pues vivíamos bajo esos principios religiosos de la verdad, de que te tienes que aguantar. Yo no me imagino si en uno de esos golpes, o sea, me hubiera matado mi papá o hubiera matado a mi mamá, ¿no? Por estar siguiendo principios religiosos de aguántate y pues es el papá y tú no te puedes divorciar. O a tu hermano. A tu mi hermano. ¿Tú veías también que maltrataba a tu hermano? Pues mi hermano todavía era un bebé, entonces realmente así como que golpes a él no, pero imagínate llegar borracho y mi mamá con el niño en brazos y aventándola y demás, pues representa un riesgo. No, sí, por supuesto. Cuando él empezó a crecer, tu hermano, ¿esto siguió? Sí. ¿Cuánto tiempo fue lo que se vivió ese tipo de violencia en tu casa, Liz? Pues hasta que yo ya empecé a trabajar, o sea, terminé la universidad a los 23 años, más o menos a los 25 años, como que mi papá ya no tomaba tanto, pero seguían las agresiones en la casa. Mi papá es de un carácter muy fuerte. Mi papá no hablaba, él gritaba. Entonces, todo mi tiempo, o sea, mientras yo viví como hija de familia, nunca hubo un hogar, una familia. Siempre habría gritos, golpes. Y pues bueno, también
por todas este daño psicológico que le hizo la religión a mi mamá, pues ella se tardó mucho en tomar la decisión de separarse de él. Y sí, ya fue hasta que yo tenía 28 años que mis papás se divorciaron. Entonces, pues bueno, las cosas nunca se arreglaron. Hay mujeres que creen que algún día va a cambiar, pero en ese algún día va a cambiar, créanme que las consecuencias que acarrea el vivir con una persona alcohólica, sobre todo en los hijos, son graves. Yo hasta este día te puedo decir que sigo con ese problema, como te decía, yo sentía que era así como una jarrita de cristal que me dejaron caer desde antes de nacer, la intentaron pegar y la depresión ahí sigue. O sea, ¿tú sigues ahorita en depresiones? Son como altibajos, ¿no? Etapas. Te decía ahorita fuera de cámaras, ¿no? Yo necesito mantenerme comiendo saludablemente, haciendo ejercicio, es lo que a mí desde hace 2 años he sentido que me ha ayudado un poquito más para yo mantenerme emocionalmente estable. Y ahora te voy a platicar, no es porque ya tenga rencor hacia mi papá y demás, porque vivimos también un proceso en donde los dos nos tocó sanar, nos tocó perdonar, y pues también tiene su lado bonito. Para ti, por ejemplo, porque desgraciadamente hay personas que están viviendo todavía este proceso. Por ejemplo, hay personas que son alcohólicas y que desgraciadamente ya en este tiempo se están drogando, ¿no? No, digo, antes y en nuestra generación las personas eran alcohólicas y eran violentos y mujeriegos, ¿no? Desgraciadamente, en esta nueva generación, las personas están siendo alcohólicas, drogadictos, Sí. mujeriegos, homosexuales, bisexuales y todo lo que viene atrás, Sí. más, y le seguimos sumando. O sea, desgraciadamente, cada vez esto se sigue sumando, ¿no? Y si nosotros no estamos en modo prevención, porque, por ejemplo, ahorita Liz nos está contando que ella desde que era niña, y recapitulando un poquito de lo que ella dijo, porque ella lo dijo de una manera muy rápida, y yo le agradezco a Liz porque ella es una mujer que ya sanó, pero ella está diciendo que desde que estaba bebé, tuvo que estar en una incubadora, y ella, después de estudiar, entendió que era porque como fetito no quería nacer. Ella no quería nacer. Y eso fue porque desde el vientre de su mamá estaba su mamá siendo violentada y ella no quería nacer. Sí, y fíjate, Connie, que también uno de mis mayores retos es de que justo desde que era niña fui muy insegura. Todo me causaba inseguridad. Y también ahora entiendo, y los psicólogos dicen que esto es porque la seguridad en las mujeres viene del padre, porque en casa tu protector es el papá. Entonces, pues son consecuencias que mira hasta qué edad, o sea, tomes terapia, hagas lo que hagas, o sea, por eso te digo que algo se quiebra. Y cuando algo se quiebra, sí lo puedes reparar, pero ya no queda igual. Y es como tener diabetes. Te diagnostican con diabetes y sí puedes sobrellevar la enfermedad, pero la enfermedad está ahí. Y emocionalmente, eso es lo que nos pasa. Al menos es mi experiencia. Que yo, pues ya los digo porque yo lo viví y porque yo lo siento. Y ahorita te digo, pues me he mantenido más ya me he metido igual, ahora ando mucho en estos temas de cuidar la alimentación, del ejercicio, y eso me ha ayudado bastante. No, y aparte te ves guapísima, o sea, déjame decirte, o sea, te ves Muchas súper gracias. guapa, cuidada, y siempre, y lo que me gusta mucho es que dices, bueno, yo viví este proceso, pero, ¿no? O sea, pero yo, por medio de un curso, aprendí que fue por lo de mi papá. Eso quiere decir que estás en constante crecimiento. O sea, tú no te detuviste solamente a lamer tus heridas o a mendigar lo que te pasó, o sabes que yo viví esto de niña, sino al contrario. O sea, tú al final eras una niña que tenías miedo desde que ibas, digo, cada uno de nosotros yo creo que recordamos cuando estábamos en el kinder, ¿no? Y esa es la etapa donde tú dices, yo me acuerdo que desde el kinder, ¿no? Esa es la parte donde vienes. ¿Y qué te vienen de recuerdos a ti cuando ibas en el kinder, cuando tenías
4, 5, 6 años. O sea, pues Liz, a mí me gustaría decirte que desgraciadamente yo también tuve alguna familia en donde desgraciadamente fue un tío que nos cuenta, ¿no? Yo no lo viví, que se alcoholizaba, que llegaba enojado, pero todo borracho, que sus hijos se tenían que esconder abajo de las camas, en los closets, y llegaba el papá y los sacaba de abajo de la cama para golpearlos, para decirles de groserías, o sea, los sacaba del closet para seguirlos insultando y seguirles haciendo, y era tremendo, era una violencia increíble, a tal punto que desgraciadamente, pues uno de mis primos, pues ya falleció, pero él falleció siendo alcohólico, ¿no? Entonces tenemos que pensar que nosotros como papás y mamás tenemos que cortar con eso desde ahora. Y porque nosotros a lo mejor pensamos, eso era antes, no, esto no era antes. ¿Qué impacto crees que tuvo en ti el vivir en un ambiente tan tóxico desde una edad tan temprana? ¿Cómo crees que afectó tu autoestima y tu percepción del mundo, Liz? Ay, pues fue totalmente en el tema emocional, porque como te comentaba hace un ratito, yo he sentido que algo se quebró en mí, que algo, a pesar de que lo he intentado de muchas formas, sanar, me dicen superar, perdonar, ese algo ahí está. Digo que yo me recuerdo desde niña con un nudo en la garganta. Y es que son cosas que tú vives a tan temprana edad que no comprendes. Tú me preguntabas de mi mamá, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, yo no entendía cómo por un lado podíamos estar en la noche, mi papá, con las peores palabras, con golpes, con gritos, y que al otro día mi mamá le estuviera preparando sus chilaquiles para que se la curara, ¿no? Uh-huh. Entonces tú de niña dices, ¿qué está pasando? No lo sabes expresar. Por eso te decía que para mí mi salida de escape era la escuela. O sea, yo lloraba el día que no me mandaban a la escuela porque yo no quería estar en la casa. Ese era tu peor castigo. Sí, sí. Y para variar, vivíamos en una casa, estas casas antiguas, de habitaciones así, con el techo muy alto, de madera, que para mí, o sea, era la mansión de las brujas. O sea, ahí se aparecía el peor monstruo para mí. Entonces ya con el tiempo, pues te decía, ¿no? Yo me hice muy insegura. O sea, mi autoestima estaba en los suelos. Yo sentía que no valía. Yo sentía que pues no era buena para nada, que a lo mejor era buena en la escuela por el tiempo que yo le dedicaba, pero era para lo único. Porque era tu refugio. Exacto. O sea, tú en tu escuela era tu salida, tu refugio, el yo me voy a la escuela para no saber nada de mi casa. Exactamente. Y así fue pasando el tiempo y pues ya llegó la adolescencia y pues imagínate. O sea, yo creo que ahí esas emociones, esa autoestima baja, bueno, se multiplicó por 100 o por 1000. O sea, yo me sentía la más fea, la que no podía, la desprotegida. Y en ese momento hubo algo que marcó, hubo algo que ahorita recuerdes que haya marcado profundamente esto para poder impactarte, que digas, wow, o sea, en este momento realmente fue como lo peor, y sobre todo porque tú me estás diciendo ahorita, hoy ya conocemos que una de las personas que nos da mayor valor es nuestro padre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba en ti? ¿Hay algo que haya impactado más, Liz, en esa parte? Pues es que ahora también no sabemos que la base para el crecimiento, la formación de cualquier ser humano es la familia. Y de hecho, la palabra de Dios lo dice, ¿no? La sociedad está conformada por la familia, y si una sociedad tiene familias fuertes, pues va a ser una sociedad grande. Entonces, imagínate el impacto que tiene el no tener familia y el tener familia en un ser humano, ¿no? Yo vivía en una casa, pero yo no tenía hogar. O sea, yo me sentía desprotegida. Yo me sentía, porque otro de los sentimientos con los que me ha tocado batallar es la soledad. O sea, a lo mejor sí yo tenía a mi mamá y a mi papá, pero yo todo el tiempo me he sentido sola, porque en medio de todos estos golpes, gritos, mi mamá todo el tiempo en depresión, llorando y demás, pues ¿qué tipo de familia tienes? Entonces, ¿qué tipo de ser humano se está formando en ti emocionalmente? ¿Y qué proyectas? Pues lo único que puedes proyectar es tristeza.
Y cuando ibas al parque, Liz, cuando veías a otras personas, no sé, con sus papás, ¿tú creías que esa era una vida normal o qué? ¿Qué pasaba por tu cabeza, Fíjate Liz? que, ay, Connie, eso para mí era ciencia ficción. O sea, el hecho de yo ver a un papá, no sé, echando en el columpio a su niña, para mí era un ángel. O sea, yo decía, estos papás, ¿dónde los venden? ¿Dónde me consigo un papá así? Y digo, ahorita ya te lo puedo platicar, pero años, no sé, 3 años atrás, yo no te lo puedo decir porque yo me soltaba a llorar. Entonces, lo que tú dices, Connie, es muy importante. A veces minimizamos el daño que le estamos haciendo a nuestros niños. Ahora que soy mamá lo veo. Y yo jamás me atrevería a exponer a mi hijo a una situación por la que yo pasé, pero también no logro entender cómo una madre y un padre pueden darle esa vida a sus hijos. Es algo que me sigo preguntando hasta la fecha. Cuando viviste en la iglesia, Liz, y tú me cuentas de que, pues tú conoces que fuiste a una iglesia cristiana desde niña y que finalmente, pues tu mamá y tu familia le decían, no, es que te tienes que aguantar. Cuando tú ibas a la iglesia y, por ejemplo, te decían que tu mamá no se podría separar, tu familia decía esto no, ¿cómo esto, qué percepción tuviste tú de los cristianos, de la religión, de la gente que decía que no le daban permiso a tu mamá, ¿no? ¿Qué pasaba en ese momento por tu cabeza? Porque eso, ¿a qué edad tú crees y eres consciente de vivirlo? Cuando la gente le decía, no te divorcies, no, espérate, no, aguanta, eso es lo que te tocó vivir, ¿o qué? ¿Cuál era tu percepción de eso, Liz? Sí, pues así como lo mencionas, literalmente así se lo decían. Le decían, pues, esto te tocó y tú, o sea, la mujer debe de estar callada, debe permanecer callada, y como odio esa frase porque se la repitieron como miles de veces a mi mamá. Y tú tienes que estar en tu casa y cuando él llegue, atiéndelo, trátalo bien. O sea, yo sentía tanto coraje. ¿Qué edad tenías más o menos? Pues es que esas palabras, tío Connie, desde que tengo uso de razón se las decían. Entonces, era ese choque, como te decía hace un momento, de decir, ok, dicen que Dios es bueno, que Dios es amor. Entonces decía, ¿y dónde está ese amor? ¿Por qué no nos defiende? O sea, te dicen en la escuela dominical o cuando te mandan así a la escuela bíblica, te dicen, es que los ángeles te cuidan. Yo decía, ¿dónde están los ángeles? O sea, ¿yo no tengo ángeles o qué está pasando? ¿No? Entonces, no lo comprendes ya a lo mejor en la secundaria, digo, ya cuando llegué a la adolescencia, pues te vas dando cuenta de la realidad. Te vas dando cuenta que no es lo que te dicen, ¿no? No son las cosas así como tan, ¿cómo decirlo?, tan religiosas y que tú tienes que seguir esa línea, ¿no? Y pues ya ahorita ya lo tengo y por bastante ejemplo, claro. hablando de esa parte, tú en la iglesia donde asistías, digo, seguramente tú no eras la única de tu edad que iba en ese momento. Esa generación, por ejemplo, tú eres consciente, tienes algunos amigos que vivieron sobre esa misma generación, ese tipo de religiosidad, Liz. Sí, y es muy triste, Connie, porque sí, o sea, yo tuve varios amigos, digo, que nos hacían cursos de verano donde nos enseñaban la Biblia y demás, pero todo era muy estricto. O sea, a nosotros nos vendieron la idea de que todo es malo y que Dios te va a castigar hasta casi por respirar, ¿no? Entonces, tristemente, a mis amigos con los que aún tengo contacto y que fuimos de esa generación, pues cayeron en las drogas, están divorciados, mamás solteras, o sea, un caos total. Entonces, es ahí donde viene el choque y dices, bueno, si Dios dice que al que obedece lo bendice y va a bendecir sus generaciones y demás, ¿qué está pasando? Entonces, ese no es el camino. Y evidentemente para poder comprender esto no se requiere seguir una religión. Y de hecho, cuando nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, Él jamás habló de seguir una religión. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa verdad es la que tenemos que buscar, porque puede ser una religión, una secta. Ya ahorita, bueno,
ya hay millones de opciones, que sigue esto, que el milagro, que los llamadores de ángeles, te venden mil cosas en todo este caos emocional que estamos viviendo, pero solamente hay un Dios, y en ese Dios es en el que debemos de refugiarnos, pero pues en ese momento no lo entendía. Sí, es que desgraciadamente las personas cuando, por ejemplo, ¿no? Yo soy un caso en donde yo vengo de una religión y cuando conozco a Dios por medio de Cristo y Él me sana y no, para mí fue maravilloso, pero también conozco personas que al mismo tiempo que yo llegamos a iglesias similares, pero que desgraciadamente se hicieron legalistas. O sea, de esto se tiene que ser así, esto tiene que ser así. Dejaron de escuchar música del mundo porque decían, esto es música mundana, ya no te puedes vestir así, ya no puedes hablar así, ya no puedes cantar así, ya no puedes, ya no puedes, ya no puedes, ya no puedes. Y entonces, ¿sabes qué? Desgraciadamente se enfermaron y les duró muy poquito el amor de Dios porque fue demasiado la presión que tuvieron por parte de las personas que estaban alrededor de esa iglesia en donde no puedes, no debes, no hagas, no, que en lugar de mostrarles a este Dios que nos ama realmente y que no quiere que vivamos así, nos mostraron otra parte, ¿no? Digo, a mí me gustaría comentarles que, pues yo cuando tomé la decisión de divorciarme porque pues al final yo vengo de una iglesia en donde también, una religión en donde decía hasta que la muerte nos separe, ¿no? Y yo iba con esa idea de que hasta que la muerte nos separe. Yo conozco a Cristo y justo ahí mismo, en la misma iglesia donde yo iba, me decían, no, es que aquí la idea es que no te divorcies, aquí la idea es que se restauren, que se sanen, que todo va a estar mejor y va a estar bien y aguántate y sé valiente y ora y todo va a estar bien, ¿no? Pero llegó un momento en donde yo llegué toda golpeada, pum, 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 y justo en el momento, y no sé si ya lo dije ahorita, en donde Dios me mostró un versículo en donde dijo, no estamos llamados para ser esclavos, y esa es la idea, o sea, Dios nos ha llamado a tener libertad, a tener ese discernimiento, ese salir, ¿no? De esa esclavitud en donde podemos estar viviendo una violencia y una manipulación y algo que Dios no quiere para nosotros, pero para nada, ¿no? O sea, eso es lo más importante. Liz, para mí es muy importante tu historia porque, digo, al final la gente solamente piensa, pues sí, vive de violencia de niña, ¿no? Pero real, por lo que tú me cuentas, no fue solo de niña. O sea, ¿cuántos años, hasta qué edad específicamente tú recuerdas esta violencia, Liz? Y cuéntame también si hubo algo que marcó específicamente tu vida, en donde hayas deseado tener y vivir un cambio, Liz. Sí, pues justo yo siempre buscaba ayuda. O sea, yo quería encontrar la solución, porque pues obviamente también yo cargaba con la tristeza de mi mamá. Yo quería que mi mamá estuviera bien, ¿no? Como que como hijos sientes ese instinto también de proteger a tu mamá, de buscar a alguien o encontrar algo que la cuide. Entonces, pues yo estudié en la universidad en Toluca, Estado de México, y pues en ese tiempo, que fueron 5 años, yo lo que quería era salir y trabajar para apoyar a mi mamá porque la violencia seguía. A lo mejor mi papá ya no tomaba tanto, pero seguía siendo muy agresivo. Entonces, cuando yo terminé la universidad, que de verdad a mi mamá le costó, híjole, o sea, fue bien difícil para ella porque obviamente cuando tienes un papá alcohólico, pues para él su prioridad es la fiesta, es el alcohol, no proveer para su casa, ni tener para la quincena, ni para la escuela, ni mucho menos, ¿no? Entonces, cuando salgo de la universidad, yo estudié ciencias ambientales, o sea, imagínate, ciencias ambientales, y después yo tengo familia que es policía. Me llevaba súper bien con un primo hermano, y justo cuando estaba el licenciado Peña Nieto como gobernador en el Estado de México, mi primo me dice, ¿sabes qué? Hay una excelente opción ahorita para entrar a la policía porque van a crear muchas direcciones, entre ellas la dirección de inteligencia, la dirección, como que se iba a reestructurar todo este tema policíaco y iba a haber muy, muy buenas oportunidades, y sí, sobre todo para egresados, para personas con título, ¿no? Entonces, cuando él me dijo policía, pues sí lo dudé, porque, pues imagínate, o sea, ¿cómo ser mujer y policía? No, pero lo estuve pensando y dije, ¿y por qué no? ¿No? O sea, me encantó la idea de tener un arma. Pues ahora obviamente ya lo entiendo perfecto. Yo quería sentirme protegida. Dije, si nadie me va a proteger, yo voy a buscar mi propia protección.
Entonces, pues fui, me inscribí al colegio de policía. El colegio se ubica al lado del penal de máxima seguridad de Almoloya del Río, aquí en el Estado de México. Ay, y los requisitos y eran, híjole, o sea, de pensarse como mujer, porque tenías que cortarte el cabello, casquete corto, era modalidad internado por 1 año y pues todo era disciplina semimilitarizada. Pero yo dije, no me importa, o sea, yo tengo que hacer lo que sea para encontrar un momento de paz, te repito, si nadie me va a proteger, pues yo quería protegerme y proteger a mi mamá, a mis hermanos, ¿no? Entonces, pues sí, decidí entrar a la policía y aprendí mucho, pero fue muy difícil. O sea, fue un año en el que nos levantaban por muy tarde, a las 6 de la mañana, a veces a las 5, a correr. Y quien conoce esa parte del Estado de México, pues es una zona muy fría. Nos levantaban, digo, a las 6 de la mañana a correr, actividad física. Todo era, decían ahí, a paso veloz. Andábamos como hormiguitas en el colegio, entrábamos a desayunar y el desayuno no era siéntate y disfruta tu desayuno, era trágate el desayuno y aguantar lo que te dieran y pues no era así como que guau, ¿no? Tus huevitos revueltos con tu juguito de naranja, no, o sea, no, nada de eso. Y era, pues ya terminaste de desayunar, súbete otra vez a lavar los dientes, córrele a las aulas con tu mochila, estudia 3 horas y después de esas 3 horas cámbiate y vete a educación física y después regresa y cámbiate y vete a prácticas de tiro y así andábamos. Oye, yo imaginé siempre como que a los policías, digo, de verdad, a veces creo que nosotros como ciudadanos no valoramos todo el esfuerzo que a veces ustedes, bueno, los policías hacen, ¿no? Que desgraciadamente, pues no conocemos esta etapa. Nosotros desvalorizamos muchas veces aquí a los policías, creyendo que a lo mejor lo único que hicieron fue, se solicitan policías, ¿no? Ah, sí, yo voy, pongo mi currículum y, ok, métete y vete a la calle tal con tal, ¿no? Y ya, y tú eres policía. Y entonces digo, porque desgraciadamente no valoramos el esfuerzo que están haciendo, porque no sabemos que realmente para eso tienen que pasar por un proceso así tan difícil. Y digo, tú como mujer lo pasas. Hay muchas mujeres, muchos hombres, muchas mujeres. ¿Qué tantas mujeres hay como tú? ¿Y por qué crees que se deciden a ser policías, Liz? Pues ahí en mi generación éramos aproximadamente 80 hombres y de 40 a 50 mujeres más o menos. Siempre en la policía predomina el número de hombres que de mujeres. Es muy difícil si es difícil para un hombre, es mucho más para una mujer, pero yo creo que lo más difícil para mí, el miedo a vencer, fue el aprender a usar armas, porque tienes que aprender a usar desde un R15, escopeta, revólver, 9 milímetros, y no solamente te dan tu arma, ya dispara y ya, no. O sea, tienes que saber lo que es un arma, aprenderte las partes del arma, desarmarla, limpiarla, volverla a armar. O sea, de verdad que aprendes muchas cosas. Para mí fue, sí, muy difícil en cuestión a disciplina, muy difícil porque pues todo el tiempo es a gritos, así, córrale, cadete, y fórmate, cadete. No te dicen, ay, mijita, ven y fórmate, chiquita, ándale, mira. Oye, no. Sí, o sea, pero es que entonces lo que no sabes es que tu papá te venía formando desde niña. Sí. Para que cuando en ese momento entendí y dije, tanto grito es por algo. Solamente mujeres como tú lo iban a lograr. Sí. Justo, le has dado exacto y no lo había entendido. ¿Ya ves? Ya hasta sentía menos agresivos los gritos de los comandantes que los que me daba mi papá. Y ya fue cuando pudiste perdonar a tu papá. Cuando yo dije, esto fue una formación para este momento. Yo tuve todo el tiempo en mi casa no lo habías analizado de esta forma. Sí, no, y la verdad es que sí fue muy difícil, pero pues estoy muy agradecida porque aprendes, duele, y la verdad es que sí, aprender duele y duele mucho, requiere de mucho sacrificio. Estamos hablando del aprendizaje de la niña. De la policía, bueno, de las dos. Aprendes con golpes, con gritos, pero aprendes, Digo, porque ¿no? al final
tú te metes en una niñez donde sufriste violencia, ¿no? Y la verdad es que lo vives, estás viendo sufrir a tu mamá, estás viendo a tu papá, un hombre violento, ¿no? Alcohólico y que se pasó de lanza. Y de repente vas y te metes a otro lado en donde... Pero tú te metiste con la única expectativa de... O sea, y ahora lo sabemos, que fue como ese modo de protección, ¿no? De, ¿sabes qué? A mí no me va a pasar. O sea, yo me voy a defender, yo voy a hacer. Porque en el inconsciente tú traías este modus de a mí no me pasa, ¿no? O sea, fue de alguna manera así. Ay, perdóname, Lisa, no me parece, pero... Exactamente así, Connie. Pero, no, o sea, de verdad que fue horrible. O sea, yo lloraba. Todas las noches yo lloraba. O sea, ¿En la academia? En la academia. Y también todo afuera. Yo era la llorona. Bueno, es que tú habías visto llorando muchas veces a tu mamá, ¿no? Entonces vienes de una niñez, una adolescencia, y por lo que me cuentas hasta la universidad, donde has sufrido violencia, porque dices, ok, yo desde que era en el kinder lo pasé, luego en la primaria, pero iba en la universidad y seguías, ¿no? Tanto que después te quisiste meter al modo policíaco y en la policía igual de gritos, ¿no? Sí. O sea, y ahora igual seguías llorando en la policía. Ajá. Era muy difícil, pero yo decía, tengo que aguantar. ¿Cuántas mujeres terminaron de ahí? Pues fíjate que se salieron pocas. Yo creo que entramos como 70 y terminamos 50. Sí, la verdad es que sí, me tocó un grupo de compañeras. ¿Y hombres? Igual. O sea, los hombres, la verdad es que muy pocos se salieron. Y la mayoría porque ya tenían a su niño, porque todos éramos, pues, más o menos entre 20, 25 años, o sea, muy jóvenes, pero sí algunos ya pues tenían la presión de que tenían que aguantar pues para ofrecerle algo a su familia. Entonces me tocó una buena generación de policías, de policías, tanto de compañeros como compañeras, y pues ya que lo ves, ya que lo pasaste, dices, bueno, pues aprendí, ¿no? Y hay que tomar lo bueno de eso, y como que ahí es cuando empecé poco a poco a formar mi carácter para decir aguanta, o sea, aguanta. Y sí, como bien lo dices, cuando estaba en el colegio yo así, ¿es en serio? O sea, ¿es en serio, Dios? O sea, vengo de querer salir de la violencia y me mandas a un lugar donde me traen a puro grito y órale y córrele y demás. Oye, pero ahí es el rollo, o sea, uno mete a Dios, ¿no? O sea, tú dices, en todo. Ay, en serio, Dios, ¿y por qué me mandas aquí? No, pues si la que quisiste meterte fuiste tú. ¿Quién te inscribió? Yo no fui, le firmé. Sí, no, tú quisiste, digo, pero viene en el inconsciente, en el modo defensa de ya no quiero vivir esto, no lo voy a permitir. Y digo, y esto todo porque como papás no tenemos ese discernimiento de repente de decir, a ver, ok, ¿cómo puedo no mandarle esta información a mi hijo? ¿Cómo puedo proteger a mi hijo? Digo, algunos papás, pues, podemos salir de ahí y la idea de estos episodios es eso, ¿no? Sí. Es, pues... dar las herramientas, darle, pues... A veces es difícil compartir por lo que has pasado y quisiéramos que todo el mundo viera lo bonito, ¿no? De nuestra vida y más ahora que está todo este tema de las redes sociales, que siempre nos vean bonitas y guapas y sonrientes en el Instagram. Pero no es así. Yo creo que todos tenemos una historia que contar y vale la pena hacerlo porque hay personas que están pasando por esa situación y pues yo creo que es importante, sobre todo, que las mujeres nos armemos de valor. Y como tú lo decías al inicio, Connie, o sea, que tengamos el valor de decir, esto no lo quiero, esto me está haciendo daño, y si esto no me da paz y no vivo en un hogar lleno de amor, nadie me puede decir, oye, aguántate. No, porque nosotros somos las únicas que nosotras y ustedes como varones, son quienes van a decidir el tipo y estilo de vida que queremos tener. O sea, tenemos que recordar que esta vida... Y es la que tenemos, nuestra vida es única, nosotros somos los responsables de nuestra vida y en este momento, Liz, bueno, pues tú empezaste a hacerte responsable de tu vida, o sea, tú te metiste a la policía a que te siguieran gritando y lo que quieras, pero ya fue por tu propia voluntad, no fue Dios, fuiste tú. Pero bueno, después de eso, Liz, o sea, ¿qué es lo que te hizo querer ayudar a las personas? Ah, bueno, es que falta otra parte muy importante y más peligrosa. O sea, se pone todo más rudo, ¿no? Porque después de que salí del colegio, nos dieron la opción, ¿no? A ver, a las mujeres, ¿tú te quieres ir a oficina o tú al operativo? Y adivina qué escogí.
El operativo. Pues el operativo, ¿no? Digo, ya veníamos de un mundo de gritos y balazos, pues vámonos otro ratito, ¿no? Entonces yo decidí estar en el área operativa, entré a una dirección que se acababa de formar que se llamaba Dirección de Inteligencia e Investigación para la Prevención, o sea, ven nada más el nombre. Y ahí nosotros llevábamos lo que son delitos de alto impacto, que es drogas, secuestros y extorsiones. O sea, miren hasta dónde me fui a meter. Sí. Entonces, ahí mi trabajo era andar totalmente vestida con equipo táctico, andar con un arma R15, una 9 milímetros acá en la pierna y a hacer operativos. Oye, qué padrísimo, qué poderosa. ¿No te sentías así súper poderosa? Así de Sí. que se me atraviesen ahorita. Sí, en ese momento me encantaba andar uniformada en los operativos, era muy pesado, no descansábamos, porque pues obviamente, imagínate, hablar de secuestro no es así como que vas a atender un secuestro de 9 de la mañana a 4 de la tarde, no, o sea, esos delitos, cuando eran los operativos, pues eran de madrugada, pero estaba soltera y yo quería aprender, ¿no? Yo quería, pues, también sentirme útil, hacer algo, ¿no? Ayudar a las personas. Y sí fue un tiempo bueno, pero sí muy difícil, porque en un operativo pues íbamos, no sé, te hablo de liberar a una víctima de secuestro, 20 hombres y 3 mujeres. O sea que lo mío era convivir con hombres agresivos. Y no agresivos, la verdad es que tuve compañeros muy buenos que pues, siempre nos cuidaban, ¿no? Y teníamos que ir mujeres porque cuando entras a realizar estos operativos, pues adentro hay mujeres, hay niños a veces. Entonces, pues ya ahorita con todo este tema de los derechos humanos y demás, que en ese entonces empezaba, pues los compañeros no podían hacer eso. Entonces siempre teníamos que acompañarlos. Entonces así estuve alrededor de 3 años. Esa parte y ¿qué sentías en ese momento, amigas? Que digo, se siente como tremendo, ¿no? O sea, una Sí. cosa es verlo en una serie, en las películas, así de que llegas con tu R15, tu pistola y todo llega, y tú lo viviste, o sea, y Sí. qué emocionante, pero a ver, cuéntanos. Pues como policía, el vivirlo es muy padre por el tema de que dices, soy un profesional y estoy liberando a una víctima, soy un profesional y estoy agarrando a quien está envenenando a tantos jóvenes. En ese entonces agarrábamos mucho piedra, ¿no? Estaba de moda la piedra. Pero ya cuando llegas a tu casa y te pones a pensar, o sea, que te toca vivir lo malo de la sociedad, sí te pega emocionalmente y como mujer más. Entonces sí también fue un proceso psicológico que me tocó enfrentar, pero pues también me tocó una parte muy bonita porque para mí es algo que me encantó de la policía y que para mí fue así como un logro personal que dije, sí se puede. A los 3 años de que yo estuve en estos operativos, al gobierno del Estado de México le dieron una sola beca de parte del gobierno de España para que un policía de todo el Estado de México se fuera a capacitar un año de internado al colegio, al Centro de Formación de la Policía Nacional de Ávila, España. Entonces, ya pues, me imagino, ¿quién fue? Sí, ¿Quién yo metí fue? mi solicitud porque en ese momento yo cubría todos los requisitos, que era, pues, ser soltera, haber tenido el colegio, el año de colegio aquí en México, saber de manejo de armas y saber de incursiones tácticas, ¿no? Entonces, dije, ojalá, pero pues dije, de todos los policías una beca, pues es como que, ay, pero pues dije, no me importa, ¿no? Entonces pasé todo el proceso de selección y pues gracias a Dios me dieron esa beca. ¡Uy, qué emocionante! Tenemos aquí a Liz, que se fue a España con una beca para estudiar. ¿Y qué te enseñaron allá? A ver, cuéntame. Pues la beca era para un año completito de estar de internado, o sea, en modalidad de internado, ahí en el Centro de Formación de la Policía de España, que se ubica en Ávila. Entonces, ¿Y qué tan diferente es de allá de acá? Mucho, mucho, porque allá en España uno de las mejores profesiones, más pagadas y demás, es ser policía. O sea, los policías literal se dan la gran vida en España porque tienen no solo un buen sueldo, sino toda la protección del gobierno. Y aquí en México eso no pasa, ¿no? Tú lo decías hace rato, a veces al policía lo vemos y decimos, ¡ay, policías corruptos y demás! Claro, hay malos policías, pero también
tristemente aquí en nuestro país, a pesar de que la policía en general se enfrenta a delincuencia organizada, a enfrentamientos y demás, está totalmente desprotegida, sueldos bajos, horarios horribles, ¿no? Que casi como policía te venden de que tú estás disponible las 24 horas y pase lo que pase en tu familia, tú eres policía y tienes que atender cada vez que tu radio suene. Yo llegué a odiar el radio, porque el radio era fin de semana y avánzale a la fiscalía, y avánzale para acá, y avánzale, ¿no? Entonces es muy difícil, pero allá en España pues la cosa cambia, ya son profesionales. La comida. No, ya, mira, llegar allá... Aquí estuviste en un internado y dices que ni huevito, ni frutita, ni juguito, ¿no? Allá, ¿qué tal? No, allá todo es muy diferente. Su colegio, yo me lo imaginaba como un mini pueblito, todo muy bonito y demás. Tenían instalaciones, pues obviamente es un país de primer mundo, ¿no? Alberca olímpica, cancha de atletismo, instalaciones para prácticas de tiro exterior, interior, nos enseñaron a disparar en la nieve. Los militares, que en ese entonces allá ya era Guardia Nacional, nos daban clases de equitación, nos dieron capacitación de medicina forense, criminalística, dactiloscopía, aprender a leer las huellas, todo el tema legal. Y yo creo que ni los 5 años de universidad aquí estudié tanto como allá. O sea, allá el tema sí era muy, muy profesional y pues también teníamos que hacer mucho deporte. Los estándares eran muy altos, pero valió la pena. Ay, padrísimo, de verdad que muchas felicidades, qué increíble y qué bonito que hayas podido tener la oportunidad de irte allá, de vivirlo, de estar internada y que puedas hablar así. Digo, qué lástima por nuestro México querido, que sería padrísimo que, digo, yo estoy segura de que tú no eres la única que has vivido esa experiencia, seguramente los directivos y personas con autoridad pueden ver esa diferencia. No sé por qué, digo, no se ha podido implementar aquí en México, que sería algo maravilloso, ¿no? Digo, para poderles dar esa formalidad y que necesitan los policías para que nosotros los podamos aprender a respetar, ¿no? Que, digo, yo honestamente me ha tocado estar con policías que gracias a Dios he hallado gracia con ellos, o sea, yo llego, ay, por favor, oficial, discúlpeme, por favor, o sea, por alguna u otra situación y la verdad son lindos, pero ojalá que todos tuvieran y pudieran hablar de esta misma manera como yo lo digo y pues gracias a Dios que tengo aquí frente a mí a una maravillosa policía que habla de este tema en donde estuvo aquí en México en un internado y se fue a España y que aparte aprendió muchísimo. Felicidades, Liz. Liz, y en este proceso de sanación, digo, definitivamente todo lo que has vivido se dice muy fácil, ¿no? Es como cuando le cuentas a alguien y dices, ah, pues nada más pasó eso. Sí, ajá. Pero bueno, tú me hablaste ahorita de algo importante, ¿no? Que es acerca de lo que es la iglesia, acerca de las instituciones, las personas que decían, no, espérate, aguántate. Y en este proceso, ¿tú crees que has podido conocer a un Cristo que te ha podido ayudar a sanar o definitivamente no? ¿Tú qué piensas en medio de esta confusión que desde niña has vivido, Liz? Sí, y sí, justamente es eso, Connie, es una gran confusión porque cuando enfrentas un problema del tipo que sea, ¿no? Aquí en México decimos del árbol caído, todo el mundo quiere hacer leña. Y ahorita hay tantas religiones, tantas sectas, que la amiga, la comadre, la vecina te sugiere, ¿no? Que vayas y demás. Pero pues realmente cuando hay dinero de por medio, o sea, muy difícilmente vas a encontrar una solución. Entonces, en general, en mi experiencia, la religión no ha sido la salida y es muy difícil entender el separar a Dios de la religión. La religión es un grupo de personas que tienen sus reglas, que te dicen por dónde ir, que te enseñan y demás, pero la palabra de Dios es otra, ¿no? Entonces, para mí, lo más importante es creer en Dios, buscarlo a Él, porque así lo dice su palabra, búscame y tú me vas a encontrar. Métete a lo secreto de tu recámara y ora, ¿no? Y dice, y tu Padre que ve lo secreto te va a recompensar en público. Entonces, yo creo que
que lo más importante para sanar, para ir, porque todo, mira, a veces creemos que encontrarse con Dios es llegar a Disneylandia y que todo va a ser miel sobre hojuelas. No es así. O sea, la palabra de Dios dice que estamos en guerra y que aquí tenemos que ir contra la corriente. Y qué difícil es eso. Yo te hablaba, por ejemplo, en mi caso de la depresión. Yo he batallado por muchos años con la depresión y si yo no cuido mi alimentación, si no hago ejercicio y demás, me bajan las defensas y se me vienen esos episodios horribles de malos pensamientos y he llegado hasta pensar en quitarme la vida. O sea, yo he tenido esos bajones tan fuertes, ¿no? Entonces, pues no nos queda de otra más que pedirle a Dios que nos ayude, que nos guíe, que nos muestre la verdad de la cual habló nuestro Señor Jesucristo y no confiar ni en tu sombra. Y Él lo dijo en su palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque, te repito, cuando estamos en un momento vulnerable, las personas se acercan a ti, pero en su gran mayoría para obtener un beneficio, para ver qué sacan, para ver... Muy pocas personas son sinceras, ¿no? Muy pocas personas se acercan con ese realmente afán de ayudarte, ¿no? Entonces, pues esto se complica más. Entonces no hay otra más que confiar en Dios y más ahorita que estamos en medio de una gran confusión, en que ya no sabemos qué es verdad, qué es mentira con todo este tema de las redes sociales. Y cuando yo entendí que el camino para sanar era el perdón, porque yo a mi papá, después de todo esto, pues imagínate el sentimiento que yo sentía hacia él. O sea, yo le dejé de hablar mucho tiempo, o sea, muchos años mi papá y yo no nos hablábamos absolutamente para nada. Pero fíjate, mi papá más o menos estuvo entrando y saliendo de los AA como 15 veces, y no es que más. O sea, mi papá ya era cliente VIP de estos grupos, ¿no? Pero cuando mi papá y yo hablamos, fíjate, lo que nos sanó a mi papá y a mí fue ir a compartir en grupos AA. Uh-huh. Llegó el momento en que mi papá y yo casi por 4 años con un grupo de amigos íbamos a los grupos, llevábamos comida, compartíamos con ellos y fue ahí en ese momento en que yo empecé a sanar. O sea, mi papá ahora es otra persona. O sea, yo lo veo con mi niño y mira, es el abuelo más consentidor. Él preparaba la comida para llevarle a los chicos ahí que estaban internados, les hacía esquites, pozole y todo lo que se nos ocurría lo llevábamos. Muchas personas nos ayudaban. Fue un tiempo en el que de verdad a veces, por algo, la palabra de Dios dice que tenemos que ayudar, ¿no? Uh-huh. Y el objetivo para lo que estamos en esta tierra es para eso, para ayudar a los demás. No para estar en un club social, como la mayoría de las religiones, donde te enseñan que con ir los domingos a una iglesia ya estás del otro lado. No es así, no es así. Realmente lo que toma en cuenta nuestro Dios es el ver que tú estás interesado en ayudar a otros. Entonces, eso es la verdadera religión y es ahí donde sanas, donde te liberas, donde de verdad tu mentalidad cambias y perdonas. De hecho, lo que tú me estás diciendo ahorita es que gracias a que tú decidiste, ¿no? Por algún momento ayudar, fue que hubo una conexión con tu papá y empezaron a ir a pues Alcohólicos Anónimos, estuvieron ayudando y fue por medio de ahí cuando tú ya lo perdonaste. Y hoy, ¿qué sientes? ¿Qué sientes para con él? Y ¿qué sientes también por tu mamá, Liz? Sí, fíjate, Bonnie, que ellos se divorciaron. Ellos se separaron, mi papá se volvió a casar, mi mamá no, pero como que en ese momento los papeles se cambiaron, ¿no? Antes yo era muy cercana de mi mamá, yo me preocupaba mucho por ella, pero cuando ellos se separan, mi mamá como que dijo, pues, ¿saben qué? Yo me lo imagino así, ¿no? De que mamá dijo, ¿saben qué? Yo ya viví mucho tiempo cargando una carga muy pesada con esta familia y así es que aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, ¿no? Entonces, mi mamá totalmente se alejó de nosotros, mi papá pues formó una nueva familia y ahora soy mucho más cercana con mi papá. O sea, con mi papá lo veo más seguido, platicamos, y con mi mamá como que se perdió esa conexión. Fíjate que yo te voy a contar algo que yo, por lo que tú me estás platicando ahorita, te voy a comentar. A mí me dijeron en el proceso, cuando yo estuve en el proceso de sanación, que es más fácil, ¿no? Lo que tú me estás diciendo, digo, que
cuando tú no tomas una decisión oportuna y dejas que tus hijos vivan esa violencia, al final, al que terminan perdonando más rápido Es el papá. es al papá. Sí. Y a la mamá no la perdonan tan rápido. Y dices, pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque lo permitieron. ¿Por qué lo permitieron? Porque hay en muchas ocasiones en donde llegan los hijos y le dicen, oye mamá, y la mamá dice, no, pero yo lo hice por ti, es que yo todo me aguanté por ustedes. Y los niños dicen, sí, pero sabes que yo nunca lo pedí. Siendo niños, siendo adolescentes, adultos, dicen, fue tu responsabilidad, es tu culpa, porque por tu culpa seguimos viviendo eso. Si tú hubieras puesto un límite, y entonces reclaman y dicen, es que es por ti, ¿no? Tu mamá se cansó tanto al final que dijo, ya, sí. ¿no? Y es que eso, perdón, Connie, eso que estás mencionando es muy importante porque la gran mayoría de las mujeres se blindan con eso y dicen, es que yo lo hice por amor a mis hijos y a mi familia y por conservar mi familia. ¿Cuál familia? Ajá. O sea, esa es una gran mentira. Nos debe de quedar claro como personas adultas que si eres mamá o eres papá, tu objetivo número uno es proteger a tus hijos. Tú eres quien protege a tus hijos de cualquier situación. ¿Por qué? Porque un niño, un bebito, un niño de kinder, ¿en quién se va a sentir seguro? Pues en sus papás. Y si tú no le estás dando esa seguridad, ¿qué tipo de ser humano vas a formar? Entonces, creo que no se vale como mujer decir, es que por amor, porque lo amo, porque es el amor de mi vida, o porque amo a mis hijos y no quiero que ellos pierdan a su papá. O es que por la casa, yo no le voy a dejar esta casa a cualquiera que venga. Dices, por una casa te vas a aguantar cuántos años de tu vida viviendo maltrato. Exacto. ¿No? O sea, qué tristeza. Pero desgraciadamente sí, a veces mujeres piénsenlo, hombres también, o sea, hombres, por favor, o sea, tanto ustedes pueden vivir violencia como mujeres y viceversa. Aquí lo más importante es no minimicemos esta violencia porque de verdad, o sea, dices, te marca oye, de por vida. De por vida, o sea, Liz está diciendo, desgraciadamente, a la fecha ella sigue viviendo depresión y ella lo ve ya como una enfermedad como la diabetes, en donde ella tiene que saber vivir con eso. Pero bueno, yo aquí les digo, me encantaría que tú que ya la tienes identificada, le digas, ¿sabes qué, depresión? Te vas de mi vida, en el nombre de Jesús, ¿no? O sea, te vas de mi vida, tristeza, te vas de mi vida, desesperanza, todo lo que sea, te vas, porque Dios vino aquí a darnos ese poder. O sea, no la aceptes, no aceptes ninguna enfermedad, no aceptes ningún tipo de este sentimiento, ¿no? Que si ya lo tienes o sea, ya lo tienes identificado, Liz, písalo. Dice Dios en su palabra que nosotros podemos pisar serpientes, escorpiones, ¿no? Así de todos esos demonios, eso que estamos identificando, lo podemos echar fuera en el nombre de Jesús. O sea, tenemos ese poder. Y entonces yo estoy segura, Liz, que tú puedes echar fuera de ti eso. ¿Y por qué te voy a decir algo? Ahí apenas acaba de ver una película en donde están identificando nuevas, o sea, como de ansiedad y cosas, en donde en la Biblia dice, echad toda vuestra ansiedad. No sí, te la es lo quedes. de moda, ¿no? Ahorita como, híjole, creo que ya ahora todos andamos con, bueno, no por nada Intensamente ha sido la película más taquillera de Pixar, o sea, estaba escuchando, imagínate, porque muchos nos identificamos. Claro, pero ¿sabes qué es lo peor? Que yo pude identificar algo tan fácil, que Dios nos trajo aquí a que tuviéramos ese discernimiento, ese amor propio, esta sabiduría, esta inteligencia de decir, ok, yo ya te identifiqué, te vas de mi vida, no te dejo estar aquí. Ansiedad, no, ansiedad, tú no eres parte de mi vida porque Dios dice, echad toda vuestra ansiedad, echadla, no te la quedes. Toda depresión, échala, no te la quedes. No que esto, échala. Sí. Todos esos sentimientos no son de Dios, no es algo que te vaya a dejar tranquilo, en paz, es algo que a las generaciones futuras, o sea, les va a traer, o sea, si tú lo dejas que tu hijo diga, ay, tengo ira,
y, ay, estoy airado. Lo va a ver como un juego. Y Sí. no, perdóname, no es un juego. Dice Dios que no fuera ira, fuera enojo, fuera chismes, fuera todo, todo eso. Lo que está haciendo ahorita el mundo es aceptando estos sentimientos como parte de uno, cuando Dios dice, no los hagas parte de tu vida. Entonces, Liz, yo te digo, eres una mujer súper guapa, inteligente, que has vivido un proceso fuerte, que te has metido en situaciones de policíacas que dices, ¿y por qué Dios me metió? Y no, a mí que no me metes, fue tu decisión. Que finalmente todos estamos formando nuestro carácter, eso es padrísimo. Cada uno decide, no es su propia vida. Y eso es padrísimo, Dios ya sabe todo lo que vamos a hacer nosotros. Sí. Pero aquí hay algo muy importante. Sí hay mucha gente que desgraciadamente hoy, por ejemplo, Liz, ella es una mujer vencedora, victoriosa, pero ¿qué pasa? Que hay muchísimas hijos de hombres violentos y mamás que se aguantaron o viceversa, que desgraciadamente ahorita no solamente caen en lo que es el alcoholismo y la violencia, sino ya ahora hay esta generación que pasó, la de nuestros papás, esa era una generación en donde había alcoholismo. Había mujeres, había juego, violencia, y llegaban y gritaban y las pistolas, y muy machistas. Ahora, esta generación te dicen, no pueden ser machistas. Ay, no seas machista porque, ay, me estás ofendiendo. Y todo es tóxico. La igualdad. O sea, todo es tóxico, todo es machismo, vete a tomar terapia. Ay, no, hoy quieren hacer a los hombres unas niñas. O sea, eso es otra parte. A los hombres los quieren hacer unas niñas. No, tampoco. No sean extremos, ¿no? Pero también hay hombres que desgraciadamente teniendo un papá violento, desgraciadamente empiezan a vivir no solamente el alcoholismo, sino le suman alcoholismo, drogadicción. No solamente mujeres, sino se hacen homosexuales y bisexuales. Y no solamente se meten en el juego, sino se meten a más cosas y más cosas. O sea, a esto se le sigue sumando. No creas que si tú no pones un stop, se va a detener. No creas que si tú te pones así una bendita de, ay, no, aquí no pasa nada, se va a detener. Aquí lo más importante es que quiero que sepas que Dios ya nos dio la victoria a quienes creemos, ¿eh? A quienes ya hemos creído, Dios ya nos dio la victoria. Y sí, yo por fíjate eso... que ahí, Connie, permíteme hacer un paréntesis. Esto que comentas de que, claro, o sea, Dios lo que nos pide es ser muy valientes. Y eso cuesta. Porque en alguna ocasión me decían, bueno, a ver, tú ya pasaste todos estos problemas mentales, ¿no? De la soledad, del miedo, de la depresión, pero entonces dime cómo salgo de ahí. O sea, hay que tener mucha fe, claro que sí, pero también de la mano va el actuar. O sea, yo cuando estaba en mis peores momentos de depresión, de ese momento en que hasta la luz te molesta, porque yo ya tenía episodios de migraña muy fuertes, entonces, para mí, fíjate hasta qué grado llegué con ella. O sea, yo abría los ojos y decía, esto es una pesadilla. Para mí, el abrir los ojos cada mañana era, sigo en esta pesadilla. Hasta eso te lleva a la depresión. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer en lugar de quedarte en tu cama? Y de verdad, para los que hemos pasado por estos episodios, saben que eso cuesta y cuesta mucho. Salirte de la cama, meterte a bañar, arreglar tu recámara, arreglar tu casa, porque cuando estás en la depresión, una de las principales características es que tu casa es un desorden y está de cabeza. Entonces, claro que es decir, yo creo en Dios, Dios dice que yo sí puedo, pero yo tengo que actuar porque nadie te va a sacar de la depresión, tenlo por seguro. Puedes ir a terapia, el psicólogo te va a dar 1000 consejos, te va a escuchar, pero si tú decides cada mañana, como tú lo dices, seguir escuchando y decir, es que soy una persona depresiva, sí, a lo mejor lo eres, pero es como les decía, o sea, yo lo comparaba con la diabetes. Ok, tengo diabetes, voy a cuidarme, voy a comer sano, voy a hacer deporte, para que esta enfermedad no me venza todos los días y empiece yo a verme anímicamente mal. Y con los problemas del alma pasa lo mismo. Cuesta mucho, es ir contracorriente. Y yo creo que de las batallas que se mencionan tanto en la Biblia es la de la mente. Por eso dice, ponte el casco de la fe. Pero si tú crees,
tienes que actuar. Si tú dices, yo no soy una persona depresiva, bueno, pues entonces demuestra que no eres una persona depresiva, porque ahora también está muy de moda decretar. Yo decreto que la depresión se va, yo decreto, no, a ver, espérame. Créelo, pero actúa. ¿No? Es como decirle a alguien, te amo, pues demuéstramelo, porque de palabras bonitas, pues ya no las creemos tan fácil, ¿no? Hechos, ¿no? Y digo, aquí definitivamente, y lo más importante que está mencionando ahorita Liz es, sí, y yo creo que a una persona depresiva y a una persona normal y a una persona que no está, que es muy positiva, a todos nos pasa. Tenemos que hacernos resilientes todas las mañanas. Yo estoy segura de que todas las mañanas a muchos de nosotros, o algunas, no sé si a ti no te pasa, pero yo me levanto y muchas veces vienen cosas feas a la cabeza. Y dicen, no vas a poder, otra día más, o sea, esto no lo vas a lograr, otra vez lo mismo, o sea, vienen cosas. Una de las cosas muy importantes que quiero que sepan es que tenemos que ser resilientes todos los días, porque al final nosotros despertamos y empiezan a llegar muchos pensamientos en donde no lo vas a lograr, todo tu sueño no es empieza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bombardearnos. A mí me ha resultado muchísimo, no solamente de pensamientos positivos, porque una persona podrá estar toda la vida positiva y no, yo soy, yo puedo, yo lo voy a lograr, pero ¿sabes qué? El yo también trae una carga tremenda, porque dices, ¿en serio yo lo voy a lograr? Y una de las cosas a mí que me ha resultado y que te digo mucho, Liz, es de verdad conocer a Dios, leer su palabra, leer sus promesas. Cuando Él me dice, todo lo puedes en Cristo que te fortaleces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no muchas veces pasan cosas que no son buenas, ¿no? Que dices, oh, no son no sé buenas. por qué te me quedas viendo. Pero dices, por lo del papá y luego la policía, y dices, es que tú no habías entendido que llegaste a la policía y todo eso fue una formación. De mí no vas a estar hablando conmigo. Acuérdate, toda tu formación viene desde niña. Eres más fuerte de lo que te imaginas. O sea, ahora imagínate, no puede llegar cualquiera y hablarte feo y tú, o sea, no, o sea, eres más fuerte de lo que imaginas por todo lo que, gracias a Dios, has vivido, o sea, de verdad. Yo, bueno, ahorita, perdón, se me fue, pero hoy te comento, o sea, al final nosotros tenemos que aprender en que hay versículos tan buenos que te dicen que todo lo que nos pasa, todo lo que nos pasa a nosotros, sus hijos, a quienes amamos a Dios, todo es para bien, absolutamente. Entonces, cuando empiezas a decir todo lo que me está pasando es para bien, aunque no sepas por qué, todo lo que me está pasando es para bien. O sea, imagínate que tengas que decir, esta violencia es para bien, o sea, algo bueno va a traer, ¿no? Que a mi hijo Santi le haya dado leucemia, es para bien. Dices, wow, o sea, ¿de dónde lo sacas, no? Eso es confiar en Dios, sí. En que Dios le haya, o sea, que Santi haya tenido un accidente y que haya perdido la movilidad de su mano y que tengas que llenar tu cerebro de decir, de todas las cosas que están pasando, todas son para bien, ¿no? Y que sigan pasando cosas y que tengas que estar todos los días diciendo, todo es para bien, eso es fe, eso es creer, eso es confianza. Y eso es ya no dejar que las cosas las cargues tú, sino las cargan los demás. Sí. Entonces, y no lo demás es Dios. O sea, Dios dijo que dejemos todas nuestras cargas a Él y eso es lo mejor. Entonces, Liz, yo para cerrar con esta pequeña parte es, en el nombre de Jesús, Liz, Dios recuerda que Él vino a llevarse de nuestras enfermedades y todo esto. Así es que a todos los que nos están viendo en este momento, yo como Liz les digo, si sientes que tienes depresión, angustia, ansiedad y todas estas nuevas manifestaciones que se están dando, o sea, no las quedes en tu vida, no las aceptes, o sea, échalas fuera en el nombre de Jesús, porque tú aceptas una, si dices, sí, es triste, deprimida, es que te traen 7 más, que te ¿no? provocan estas emociones, Connie, te nublan la mente. O sea, no piensas claro, no ves la realidad como es, sino que como la ansiedad, ¿no? Te da ansiedad y todo se vuelve monstruoso y te falta el aire y no puedes respirar y sientes que algo malo va a pasar y estás pensando que mañana las cosas van a empeorar. Entonces, justo es cuando en las mañanas debemos de dar gracias por lo que tenemos.
Y cuando sentimos que no tenemos nada, o sea, porque a mí me pasó, yo decía, a ver, ¿cómo por qué voy a dar gracias? Pues por la salud, porque a pesar de todo este cúmulo de emociones y demás, pues estoy sana, estoy bien, no llegué a un psiquiatra, o sea, me internaron en un colegio, pero no en un psiquiatra, ¿no? Entonces, el ver lo positivo de la vida es lo que necesitamos, y que a lo mejor, activar lo positivo y dar gracias. Y que a veces no puedes ver lo positivo. Y sabes también, bueno, yo quiero dejarles en la descripción de este episodio, les vamos a dejar una liga en donde hice un curso de hasta llegar al éxito, ¿no? En donde doy algunas cosas, algunos tips de hábitos, en donde te levantas, tienes que dar gracias, tantos gracias, de que tienes que hacer o sea, varios hábitos que podemos nosotros cambiar para realmente llegar a tener ese éxito. O sea, busca en la descripción. Sí, porque eso es súper importante. O sea, solos, quisiéramos hacer esto solos, pero es una serie de hábitos que nos van a llevar a tener una mejor calidad de vida. O sea, por favor, búscalo en la descripción. Sí. Y fíjate, a mí me gustaría mencionar, o sea, si tú ahorita me dijeras, ya que mencionaste estos hábitos, ¿no? A ti, ¿cuáles son tus hábitos que te han funcionado? Número 1, dar gracias a Dios por lo que hay, pedirle en oración, ¿no? Que nos ayude a enfrentar todos estos temas que estamos hablando. La buena alimentación, el ejercicio ha sido fundamental, porque mira, cuando yo pasé estos episodios económicamente yo estaba mal. O sea, yo he escuchado que a muchas mamás que están pasando por esto les dicen, ve a terapia. ¿Sabes cuánto cuesta una terapia? Tú lo sabes, Connie. O sea, ¿cómo le vas a decir a alguien que va al día, toma terapia? A lo mejor tienes que ir a terapia una vez a la semana. Ponemos la terapia económicamente accesible, 800 pesos. ¿Cuánto es al mes? 500 a lo mejor. 500 pesos. ¿Al mes cuánto es? O sabes que a lo mejor hay lugares donde te los dan gratis, pero tienes que dejar de hacer otras cosas, tienes que dejar de ir a trabajar, tienes que... Hay mamitas que no es accesible la terapia, no pueden pagar porque van al día. Entonces, salte a caminar, busca tu deporte favorito, y también algo que me ha ayudado mucho, y que para eso me ayudó mucho mi niño Leo, el poder tener una mascota. Nosotros tenemos una perrita que, mira, de verdad, ella ha sido mi apoyo, mi mascota de apoyo emocional. Entonces, pues yo creo que dentro de esos hábitos, yo también lo voy a leer, lo que vas a poner en la descripción, y es ir contracorriente. Son videos, es una liga donde te voy a llevar a un curso donde te doy unos videos, y literalmente donde te voy diciendo, oye, mira, te levantas y haces esto, y ojalá que te guste y me vas a dejar dicho. Sí. Y es que yo creo que en este camino, como bueno, ya tú también habías comentado, ¿no? Es creer, tener fe, pero actuar. Claro. Y que nos quede claro que nadie va a hacer lo que a ti te corresponde hacer. Salir de la cama, limpiar tu cuarto, bañarte, ¿no? Estos hábitos que tú mencionas, así se empieza, poco a poco. Y bueno, yo les quiero decir que fuera de cámaras, a mí Liz me decía que hubo una de las cosas también que le molestó de repente mucho de la iglesia, ¿no? Que cuando ella llegó, en alguna ocasión llegaba y pedía asesoría, que es lo que nos pasa a muchos, te lo prometo, porque a mí me pasó, o sea, a mí me pasó que yo llegaba y yo les decía, es que me está pasando esto, ¿qué hago? Y tuve 2 personas maravillosas conmigo que me dieron consejería, en donde me decían, ora, y yo, no, pero es que esto, ora, y yo, ora. ¿Y sabes qué? Porque yo quería, como una persona normal, cuando vas a la escuela, depender de lo que alguien te diga para que tú lo hagas, de que alguien te diga para que tú lo hagas. O sea, yo quería que llegara y me dijera, ¿sabes qué? Tienes que ir a ver al tal licenciado, y tienes que ir a hacer esto, y que me diera pasos, y yo los iba a hacer, estaba dispuesta a hacerlos. Cuando ellos me decían, ora, o sea, era así, pero, por ejemplo, en este caso, Liz me cuenta que a ella le pareció de lo peor, o sea, que no le dijeran, ¿no? Y en cambio a mí sí me gustó al final del proceso, al final, porque aprendí a depender, o sea, me decían tanto ora y ora y ora y ora, que yo ya sabía que yo no les podía hablar porque no me iban a dar ninguna solución y solamente me iban a decir ora, y me enseñaron a depender de Dios. Me enseñaron a que yo tenía que decirle a Él todo de, a ver Dios, a ver si es cierto, a ver Dios esto, y a ver qué hago, y a ver cómo, y tuve
y empecé a tener esa relación personal con Dios y fue maravilloso. Una de las segundas cosas que ellos me dijeron fue que no pusiera los ojos en el hombre, que no pusiera los ojos en un pastor ni nadie, como lo dijo Liz. ¿Para qué? Porque ellos son personas, son humanos y la iban a regar y la verdad es que a veces cuando las personas lo riegan, pues tú claudicas, ¿no? Las personas se van, se pierden y dejan de creer en Dios por un hombre, por una persona, cuando dice, maldito el hombre que está poniendo su confianza en el hombre. Entonces, ora, ora, ora. Si no sabes qué hacer, ora, 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 que al final te va a costar mucho trabajo, pero te lo prometo que a mí me resultó. Y hoy te digo, no pongas los ojos tampoco en el hombre, por favor, no lo hagas. Y tercer punto, ¿y esto por qué te lo estoy diciendo? Porque las emociones no te las quedes, déjaselas a Dios, ora a Dios, pídele a Dios, porque hay muchos chavos ahorita que se están suicidándoles con el pretexto de que su novia lo terminó, de que sus papás no le están haciendo caso. Y entonces, entre todo lo que ya están viviendo, están terminando suicidándose. Yo te estoy hablando de una mujer maravillosa que sufrió una niñez con un papá violento y una mamá que no solo eso, sino le aventaba más violencia y ella está saliendo avante. Es una mujer guapísima, vela, y que puede contarnos su historia, pero su historia es para que precisamente podamos prevenir esto a nuestras demás generaciones, ¿correcto, Liz? Sí, claro, y algo muy importante, Connie, ahora sí como ex policía, les puedo decir que por sentido común, tú como madre de familia que estás pasando por todo este tema de violencia, que busques protección. O sea, analiza entre tu gente cercana quién te puede apoyar para salir de ese lugar de violencia, porque es tanto el miedo que yo veía en mi mamá, que decía, si yo me voy de la casa me va a buscar, va a ir por mí y puede pasar algo peor. Y de hecho hay hombres que amenazan a las mujeres, ¿no? Y tristemente aquí en México, cuántas y cuántas mujeres mueren todos los días por todo este tema de violencia. Y también hombres, porque ahora ya se está dando de ambas partes. Entonces, claro que debes de poner toda tu fe en Dios, pedirle a Dios que te ayude, pero busca ayuda. Y más si tus hijos están siendo violentados, porque lo que hemos repetido muchas veces y no nos vamos a cansar es que de ti depende, o sea, si tu esposo es drogadicto, es alcohólico, bueno, pues la autoridad de la casa eres tú y lo que te corresponde es proteger a tus hijos y no los vas a dejar en manos de un alcohólico o de una persona que se está drogando porque los estás exponiendo hasta perder su vida. Sí, de hecho ahorita estoy hablando de que ella lo vivió con su papá y su mamá, pero también se da en viceversa, ¿eh? O sea, ahorita ya hay mujeres que se están drogando, se están alcoholizando, se están prostituyendo y están dejando en el olvido a sus hijos y los papás son los que tienen que sacar adelante a sus hijos. O sea, vamos a ver que son de los dos lados, no solamente claro, de uno. Okay, así es que si tú eres un papá que está viendo esto y que tienes que tomar las riendas, toma las riendas. O sea, de verdad no estás solo y Dios está contigo para que saques a tus hijos y no los dejes vivir esta situación, porque mira, definitivamente podemos llegar a tener una edad, o sea, ya ser adultas y seguir viviendo esos estragos. Liz lo dijo, o sea, es que es un pegamento que aunque ya lo hayas tratado de pegar, pues no es igual. Ella me decía, que seguía muchas veces teniendo este nudo en la garganta, o sea, de no saber y no poder qué decir. O sea, no le hagas eso a tus hijos, a tu familia, no lo hagas, por favor. O sea, eso es sumamente importante. Entonces, ¿qué le dirías, Liz, a los hijos que están viviendo esta situación como tú lo viviste? Sí, pues igual, te digo, aquí ya entra un poco mi policía interior y es algo que nosotros nos enseñaron mucho, es el tema de prevención. ¿Qué es esto? Anticiparnos a que las cosas sucedan. Entonces, la prevención aplica en cualquier ámbito de nuestra vida. Y si hay alguien, un adolescente, una niña que está viviendo este tipo de violencia en su casa, busca a tu abuelito, a la tía, a donde tú te puedas sentir seguro y háblalo. Esto se parece mucho al tema del abuso sexual infantil, cuando a los niños los abusan y se quedan callados y viven con ese trauma y no saben qué hacer. Así yo me sentía cuando me golpeaban, o sea, yo sentía así como que, ay, y llegaban los amigos, y llegaban los amigos de mi papá, y llegaban invitados a la casa y todos teníamos que poner nuestra sonrisa así, ay, somos la familia.
perfecta, ¿no? Porque aquí nada pasa. No, o sea, son temas que se tienen que hablar y lo decíamos. Si estamos compartiendo nuestra historia es para que te des cuenta que no eres el único y créeme lo que tristemente aquí en México hay infinidad de familias que están pasando por lo mismo, que no te dé pena hablar. Busca un lugar donde te puedan dar esa protección porque estamos hablando que muchas vidas se están perdiendo por esto. Muchos niños que fueron golpeados por un padre alcohólico drogadicto tienen problemas de golpes, de tumores, problemas que hasta los han fracturado, o sea, ya problemas físicos fuertes y bueno, para mí lo más grave son los emocionales. Uh-huh. Y bueno, yo les quiero decir que estos episodios cuando los empezamos a hacer, de verdad solamente quiero que ustedes conozcan que sí, todo mundo tenemos una vida en donde todos tenemos pruebas que vivir y eso muchas veces nos hace ser mejores y formar nuestro carácter, que en este caso, mira, Liz no sabía que todo lo que había pasado era para formar su carácter y verse tan espectacular como ahorita, pero bueno, pues al final y ahorita entre risas se oye así como, qué divertido, pero no, estar en una situación así pues no es nada divertido y yo te exhorto de verdad a que no permitas que esto o sea, no cierres los ojos, no te voltees, no hagas que las cosas no te importen. O sea, digo, si en algún momento tú no sabes qué hacer, yo te pido por favor que mandes un comentario aquí, que nos digas, fulanito de tal necesita ayuda, que lo etiquetes, que le mandes este video, que por favor comparte el video, suscríbete, haz que llegue a la gente que tenga que llegar para que no sea una persona que esté violentando, ¿no? Para que no sea una persona que esté siendo la receptora de esa violencia y que se aguante y que por los niños y que porque no, o sea, ya no estamos. A veces pensamos que ya no estamos en ese tiempo, sí, pero ¿sabes qué? Desgraciadamente las personas lo siguen viviendo. ¿Por qué? Porque traen cadenas, traen ejemplos en donde, como te decía, o sea, un papá lo pudo haber vivido, pero un hijo lo sigue haciendo y de peor manera. Y no solamente eso, sino ya está afectando también a sus hijos y a los que siguen. Y la familia lo está viendo alrededor y nada más se queda, pues sí. No sé, en alguna ocasión me dijeron, hijo de tigre, pintito, ¿no? Y a veces dices, pero si ni lo conocía porque está en el hoyo el fulano, sí, pero el hijo está haciendo lo mismo. ¿Cómo es posible? Bueno, pues es posible. Hay que poner altos, ¿no? Sí, claro. Liz, ¿y qué le dirías tú a tu niña? O sea, si tú pudieras regresar el tiempo y verte de chiquitita, así, cuando estabas en el kinder, ¿qué te dirías, Liz? Ay, Connie, qué difícil. O sea, ¿qué le puedes decir a una niña que estando en el kinder sufría violencia? ¿Qué te dirías a ti, Liz? Aguanta, resiste, porque es parte de tu formación. Ay, no. O sea, fíjate que esa pregunta, porque a veces en algunas entrevistas la he escuchado y demás, hasta el día de hoy, y no te voy a mentir y tampoco te voy a dar una respuesta falsa, no lo sé. No lo sé. O sea, fue un episodio tan terrible que si ahorita yo regreso a ver a esa niña de 5 años. Yo creo que sería muy importante. Digo, yo he hecho eso en algunas ocasiones cuando he tenido una parte de sanar de mí, en donde pues regresé, ¿no? Así ya ves como que hacen algunos ejercicios. Uh-huh. Y fíjate que yo pude perdonar a mi papá, ¿no? Porque le dije, oye papá, o sea, ¿por qué permitiste, ¿no? que Héctor me violentara de esa manera? Y entonces mi papá dijo, hija, tú no me dejaste hacer otra cosa. Y yo no sabía qué hacer, ¿no? Y después estaba mi abuelito atrás y decía, pues es que mi papá vive así, ¿no? Y a veces hay una parte de sanar de eso, pero yo creo, Liz, yo te veo y yo creo que lo único que tú no tendrías que decir nada más que llegar a abrazarte, a besarte y abrazarte tan fuerte que tú pudieras sentir ese amor contigo, así súper fuerte, decir, ¿sabes qué? Tú sigues, eres una princesa. Y si te vieras que te están entrevistando ahorita para que puedas ayudar a más personas y tú, wow, me veo espectacular y tú no sabes todo lo que vamos a vivir, va a ser, sí.
Entonces, pero que te dieras mucho amor, yo creo que eso sería lo más padre, ¿no? Yo creo que esa es la clave, Connie, porque yo te lo decía, ¿no? O sea, yo me sentía todo el tiempo desprotegida, porque pues yo no tenía ese papá que me diera esos abrazos y mi mamá estaba más preocupada porque pues bueno, ya iba a llegar y hay que prepararle la cena porque si no se enoja y pues el dinero no alcanza. Entonces, una familia que vive violencia es una familia que carece de mucho amor. Y la falta de amor provoca pues estas consecuencias de las que ya hablamos. Y hoy, Liz, ¿tú tienes familia? Sí, yo a los 30 años me junté porque no me casé y tuve a mi bebé, que ha sido la mayor bendición y que ya es un niño que ya está a días de cumplir 10 años y que ha sido la mayor terapia. Ajá. La mayor terapia. ¿Y cómo eres con él? Ay, no, pues ya cambió totalmente. Todo lo que yo viví de malos tratos, de golpes, de gritos, yo no quiero eso con él. O sea, sí de repente como mamá te enojas y él me dice, mamá, ¿pierdes la conexión? Sí la pierdo y más que ahorita ya está a pocos años de entrar a la edad difícil, pero ya no hay golpes. Trato de ser la mejor mamá para él. Su papá y yo nos separamos hace 5 años, pero la verdad es que su papá, yo creo que me enfoqué más en buscar un buen papá. Sí. Que lo encontré y tiene un muy buen papá, que nunca vivimos violencia el tiempo que estuvimos juntos y que ahora nos coordinamos perfecto para que Leonel esté emocionalmente estable y la verdad es que sí, en ese tema creo que siempre me preocupa mucho ser una muy buena mamá. Fantástico, Liz. Liz, y bueno, en este momento, ¿tú cómo ves tu futuro, Liz? ¿Cómo te ves ahorita? ¿Por qué quieres compartir tu historia? ¿Cuál es el fin? ¿Y de qué manera tú crees que podríamos ayudar en esta situación? Fíjate que, Connie, yo me pongo a pensar en ese momento de violencia, ¿qué necesitaba mi mamá? ¿Qué necesitaba yo? ¿Qué necesitaba mi hermano? Y aquí es donde me da así como que, ay, hace rato me decías, es que cuando lo platicas te veo así como enojada. Sí, Connie, estoy muy enojada porque no me cabe en la cabeza que habiendo tantas religiones, o sea, no ayuden. Digo, sea un club social y como hace ratito lo comentábamos, o sea, te dicen vamos los domingos y vengan aquí y escuchamos la palabra de Dios y cada quien para su casa. Y ¿no? La palabra de Dios dice que cuando estemos delante de nuestro Dios va a haber un grupo a la derecha y otro grupo a la izquierda. Y que a los de la derecha les va a decir gracias porque estuve en el hospital y me visitaron. Gracias porque estuve en la cárcel y ahí estuvieron. Pero a los de la izquierda les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, porque cuando estuve en necesidad, ustedes no me atendieron. Digo, lo dice más específicamente. Ahí nos debe de quedar más que claro que a lo que hemos sido llamados es ayudar. Y lo vimos ahora que pasó el COVID, ¿cuántas religiones dejaron su iglesia abierta? ¿Cuántas? Y no para dar una predicación, un sermón y demás, para ayuda humanitaria. ¿Cuántas iglesias dijeron, bueno, ok, la iglesia se tiene que cerrar, pero va a ser un centro de atención donde las personas que están en la calle, bueno, van a tener aquí alimento, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, Él tocaba a los leprosos, Él andaba en la calle ayudando, multiplicando la comida. Y la religión lo que nos enseña es estar en una iglesia pidiéndole a Dios por mi familia, por mi bienestar y que todo sea miel sobre hojuelas y que Dios me bendiga y yo sea muy próspero y millonario. Eso no es así. Nuestro Señor Jesucristo nos dio otra enseñanza, la cual queremos evadir porque es para valientes. ¿Y qué es? ¿Qué estás dispuesta a hacer tú, Liz? Pues mira, con este video, que ojalá las mujeres que vivan violencia se den cuenta que sí se puede salir de ahí, que se requiere mucho valor, que haya niños que ya no sufran eso porque te rompen el corazón, te rompen la mente y tus sentimientos y tu alma. Entonces, ojalá, y así como en algún momento lo hicimos en los grupos AA, podamos ayudar a mujeres que sufren violencia, mujeres que a lo mejor dependen económicamente de la persona que los golpea, a darles una salida y decir, sí se puede, es por aquí.
y pues lo hemos repetido en algunas ocasiones ya, o sea, no es solamente decirle Dios te ama y ten fe y échale ganas. No, es decirle, Dios te ama y sí se puede. Y aquí que yo pasé por esto, mira, aquí está ABC y vas a salir de ahí. Excelente, Liz. Muchas gracias. Yo te quiero contar, Liz, bueno, y lo quiero contar y lo voy a seguir contando en varios episodios, que lógicamente yo que viví esa violencia intrafamiliar, digo, tuve que ser valiente, tuve que esforzarme, como muchas mujeres, seguramente que como yo han sido valientes, se han esforzado, y que hay mujeres que no se animan porque su economía, por lo que dices, porque no saben cómo ayudar, porque no saben qué hacer. Bueno, si tú estás en esa situación, te pido por favor que pongas en tus comentarios, yo quiero hacerlo, ¿no? Estamos poniendo también los teléfonos para decir, oye, yo quiero ayudar, ¿cómo ayudo? Sí, claro que a veces en muchos lugares hay clubes sociales y todo. Sí, si quieres te invitamos a que seas parte de este club social, si lo quieres ver de esa manera, pero vamos a ayudar, vamos a hacer algo por las personas que están. Digo, estos episodios que estamos haciendo es justo para eso, para poder ir y que la gente pueda conocer nuestras historias, pero pueda al mismo tiempo decir, oye, yo quiero salir de ahí, pero ¿qué hago? Okay, oye, yo no viví nada de eso, pero ¿cómo puedo ayudar? Oye, ¿cómo puedo hacer? O sea, por favor, aquí la idea es vamos a ayudar. Ok, tenemos un lugar, un espacio en donde podemos estar haciendo Zooms, conectándonos en línea, ayudándonos, exhortándonos. Digo, estos videos son para eso, es para que las personas realmente reaccionen y digan, yo no quiero eso, no quiero nada más meter aquí unas 5 o 6 personas que cada quien exponga, que se griten, que se digan, que se hagan. No, o sea, ¿cuál es la solución? O sea, vamos a dejar que esto nada más es un episodio en donde se pone 3 puntos suspensivos en donde no se corta. Vamos a seguir ayudando, vamos a ver qué hacemos. Sí. O sea, si tienes ideas, compártenos tus ideas. O sea, yo en este caso, por ejemplo, le contaba yo a Liz, Dios conmigo fue muy bueno. Él a mí me dio un negocio con el que con ese negocio pude suplir mis necesidades y también no descuidar a mis hijos y mientras yo vivía ese proceso de violencia. Entonces, yo te puedo decir de qué se trata este negocio para que tú puedas decir, ok, a ver, ¿de qué se trata? Voy a ser valiente y también lo voy a hacer o no, pero aquí lo más importante es, vamos a ayudarnos. Sí, y fíjate, a lo mejor hay personas que dicen, bueno, yo no he vivido violencia, yo estoy muy bien y demás. Algo tan sencillo, si tu vecina sabes que está viviendo violencia, en lugar de juzgarla, comparte alimento. De manera general, las mamitas que están sufriendo violencia económicamente están mal. O sea, la gran mayoría están mal. Entonces, compartir un poco de despensa y no juzgar. Porque claro, eso dice la palabra de Dios, no juzgues para que no seas juzgado y ayuda. Ah, bueno, porque te voy a decir como muchas veces habla Dios, y así es, de repente Dios te pone, dale 200 pesos o dale 500 y dices, ay, ¿cómo crees? Es lo que traigo. No, dáselos. No, es que es lo que crees, no, o sea, pero de verdad, cuando tú oigas a Dios y Él te pueda dar esa instrucción directa, no importa que las veas súper guapas, súper bien arregladas, súper lo que quieras, tú no sabes qué necesidad está pasando, tú no sabes qué estén haciendo en un lugar para poder compartir. Entonces hoy yo lo único que te digo es, por favor, no te cierres, comparte. Y Liz, bueno, pues muchísimas gracias. A mí me encanta, yo no quiero cortar, yo quisiera seguir, porque me encanta, creo que eres una mujer que vale la pena platicar contigo, que se va el tiempo, que estuve hablando contigo y todo, y me encanta, y ojalá que después puedas de verdad volver a acompañarnos. Yo te bendigo, de verdad, echemos fuera de aquí todo espíritu de maldad para que tú estés protegida totalmente por la sangre de Cristo y todas las cosas buenas que Dios tiene para tu vida, Liz. Yo te bendigo y bendigo a todas y cada una de las mujeres que están también atrás de este video y hombres también, ¿ok? Muchas gracias, Liz. Gracias de verdad. Muchas gracias, Connie. Y bueno, pues les mandamos un fuerte abrazo, que Dios los bendiga. No se olviden de suscribirse, darle me gusta al video, compartirlo. Ayudemos a más personas, ayudemos por favor. Les mando un abrazo muy fuerte.